nosotros vamos a quedarnos acá en la siguiente parte de la serie acerca de la unidad, ¿sí? Y la semana pasada Sandy estuvo hablando acerca de la unidad y qué significaba para cada uno de nosotros. Estuvo hablando de lo que es ser familia y cómo estar en la casa de Dios y cómo comportarnos. Pero ahora vamos a ver la segunda parte de esta serie de predicaciones acerca de la unidad. Lo que queremos es romper el individualismo, ¿sí? Miren, piensen en esto. La iglesia tiene que ser diferente a lo que es el mundo afuera. Y el mundo en este momento afuera es individualista, es egoísta, y nosotros tenemos que combatirlo desde la iglesia. Entonces, hoy quiero hablar acerca de los 5 logros que tiene la unidad en cada persona, ¿sí? 5 frutos o 5 logros que tiene sobre nosotros. Y quiero inspirarlos, ¿para qué? Para que llevemos la unidad a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a nuestra casa, a nuestras vidas, a la iglesia, y que donde Dios pueda estar, donde Dios está, traiga ese sentido de unidad en nosotros y acabe el individualismo que hay en nuestros corazones. Usted venía hoy en un autobús, quizás en un metro, y la persona de adelante casi que no le importa la de atrás y la de atrás no le importa el de adelante, y pensamos solamente en nuestros propios deseos. Sin embargo, Dios dice que no es así, que nosotros tenemos que ser diferentes, y para ser diferentes tenemos que aprender cómo serlo. Entonces, cierre sus ojos allí donde está, en este momento, ¿sí? Padre, muchísimas gracias por poderte alabar, por poderte bendecir. Gracias por hacer una alabanza comunitaria, Señor, por alabar en comunidad. A ti te gusta que te alabemos individualmente, pero te fascina cuando venimos a tu casa y te alabamos como una comunidad, como un pueblo que está cercano y muy, muy cercano a ti y que muestra quién eres tú. Señor, queremos tener unidad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, Señor. Queremos tener unidad en tu casa, en la iglesia, Señor. Por eso pedimos que tú vengas y nos enseñes. Tú eres el maestro de la unidad. Tú dijiste, mi Padre y yo uno somos. Cuando vemos al Padre, te vemos a ti. No estabas hablando solamente de que eres una sola persona. Estabas hablando de que estabas tan unido que podían verte a ti y ver al Padre. Señor, y te agradecemos por esa gran enseñanza. Pedimos que abras nuestros oídos, Espíritu Santo, y podamos aprender el día de hoy cuál es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Dele un aplauso al Señor. Venga. Puede tomar asiento. Esta es la reunión más temprana que tenemos, así es que usted tiene que venir con fuerza. La semana entera ha sido de mucho trabajo y hoy es un día de descanso, hoy es su Shabbat. Muy bien, quiero que vayamos a Juan 15:5 un momento. ¿Podemos mover esta cámara para acá? ¿Es posible? Me gusta ver a los que están allí y no los alcanzo a ver por la cámara. Muy bien, vamos a Juan capítulo 15, versículo 5. En la traducción del lenguaje actual, en esta paráfrasis. Bueno, mientras que ellos encuentran estos versículos, quiero contarles que estamos en una etapa de crecimiento en la iglesia, ¿sí? Nuestra iglesia actualmente está creciendo. Ahora, ¿qué es crecimiento? Crecimiento significa no solamente número de personas, pero significa salud. De hecho, el verdadero crecimiento es una salud, estar bien emocionalmente, físicamente, y eso es el proceso en el que está la iglesia. Ahora, aparte de eso y de tener más vida y aún más personas que nos visitan, pero sobre todo de ser más saludables, que ese crecimiento lo podamos ver así, uno de los retos más importantes a la hora de crecer en cualquier cosa es la unidad. ¿Sí? Repita conmigo, unidad. Miren, cuando una iglesia, cuando una compañía, cuando una familia está creciendo, lo más importante es estar unidos. Es de los retos más significativos que hay. Las compañías pagan, les decía esta mañana a los líderes de turno y a los responsables de turno, que las compañías pagan muchísimo dinero por llevarse a todos sus equipos a que hagan team building. O que construyan el equipo o hacer tiempos donde ellos puedan tener unidad. ¿Por qué quieren hacerlo? Porque la unidad es muy importante, ¿sí? Pero no solamente es importante en el tiempo o en la vida secular, sino que también es importante en la casa de Dios. En la casa de Dios, más que importante, es esencial. Espero que usted identifique cuáles son las dos cosas. Una cosa es importante y si no se tiene, bueno, no tenemos lo que es importante, pero cuando es esencial, no tenerlo para el funcionamiento de lo que se esté haciendo.
Entonces, la unidad es esencial para los creyentes. Bueno, Jesús lo dijo de esta manera. Vaya conmigo a Juan 15:5 y mire lo que dijo y lo vamos a mirar en esta paráfrasis. El discípulo que se mantiene unido a mí, repita, unido, y con quien yo me mantengo unido, repita conmigo, unido, es como una rama que da mucho fruto. Es decir, aquella persona que está unida es aquella persona que puede dar fruto. De otra manera, aquellos que no dan fruto son porque no están unidos, ¿sí? La unidad produce fruto, produce crecimiento. En un hogar, en una casa, en un ministerio, en un equipo de fútbol, en un equipo de deportes. ¿Han visto ustedes grandes jugadores que todos tienen grandes, ¿cómo se dice? Grandes dones, grandes destrezas como jugadores, pero cuando los colocan en un equipo de fútbol no son capaces de anotar un solo gol? La razón por la cual es porque no están unidos de una sola manera. Espero que esto no sea su hogar, ¿sí? Pero piensa en su hogar. ¿Hay unidad en su hogar? ¿Sí? Dios nos dice que debido a que no estamos unidos y unidos a Él, no podemos llevar mucho fruto, pero que si nos unimos, llevamos mucho fruto. Por eso hoy vamos a hablar de los frutos, 5 frutos que tiene la unidad. Ahora, escuche lo que dice, pero si a uno de ustedes se separa, es decir, no hay unidad, no podrá hacer nada, no podrá alcanzar nada. Repita conmigo, no podrá alcanzar nada. Piensa en esto en este momento. No solamente está la unidad, sino que cuando no hay unidad, no alcanzamos nada. Bueno, una pareja que esté recién casada y que no esté unida y esté comenzando su proyecto de vida, ciertamente se va a divorciar si no está unida. ¿Sí? Es más que obvio. No van a alcanzar nada. ¿Y cuál es el problema? La unidad. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar acerca de la unidad. Yo diría que el cáncer, la falta de unidad en el cuerpo produce cáncer. Y lo vemos de las maneras, a veces hay un tipo de célula que está haciendo otra cosa totalmente diferente a la otra. Y eso es lo que produce el cáncer. El cáncer son 2 células que van contrarias o lo que tienen que hacer. Unas crecen de una anomalía y las otras crecen haciendo otras cosas. Eso es cáncer. Bueno, la división en la iglesia es cáncer. La división en un hogar es el cáncer del hogar. ¿Sí? Uno quiere ir para un lado y otro para el otro. El no tener una sola meta es el cáncer de una iglesia o el cáncer de un hogar. Por eso aquel dicho que se decía, divide y vencerás, eso lo podemos ver en el cáncer. ¿Sí? Cuando una persona adquiere o tiene cáncer o desarrolla cáncer en su vida, lo que hace es dividirlo de los 2 órganos, de algunos órganos, y comienza a hacer un proceso totalmente diferente. Un proceso que es aleatorio al que está haciendo, solo que lo está haciendo de manera equivocada. No se comportan esas células como tienen que comportarse. Y eso es lo que trae cáncer y eso es lo que al final mata a una persona. Bueno, lo mismo es en la iglesia, lo mismo es en la casa. El cáncer es exactamente igual en las parejas. En las parejas el no tener unidad hace que las personas no desarrollen los metas que tienen que desarrollarse, que se han puesto, no hace que mantengan en una sola línea. Por eso dice la Biblia que 2 no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Lo pongo de esta manera, 2 no pueden estar juntos si no están unidos. ¿Sí? Un padre y un hijo no pueden estar juntos y ir a una misma meta si no se unen. Una hija y una madre, un hijo y una mamá, si no hay unidad no puede alcanzar. Una célula, un equipo, un ministerio o una iglesia no puede alcanzar una meta si no está unida. Entonces, piensen en eso, divide y vencerás. ¿Sí? Ahora, no importa cuántos dones tengamos, no importa lo bien que lo hagamos, no importa, si no estamos unidos, no vale la pena. A veces yo digo y me preguntan parejas, pero pastor, es que la idea de mi esposa no es tan buena, o la idea de mi esposo no es tan buena como la que yo tengo. Y a veces decimos, es mejor estar unidos en una mala idea, porque Dios va a traer bendición, que estar divididos en la mejor idea. ¿Sí? Piensen esto, es mejor estar unidos en una mala idea. Y a veces al final le decimos al que tiene dificultad en unirse, y estamos hablando de cosas buenas, no unirse en lo malo, que se una y ve cómo Dios lo va a bendecir. Y eso es lo que pasa comúnmente. Dios nos ha mostrado que la iglesia
y que las familias se van uniendo y Dios va trayendo bendición. Y eso es algo que vamos a hablar al final de la predicación. Pero vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 11. Y quiero presentarles a una de las iglesias más, vamos a decirlo así, con más dones del Nuevo Testamento. Es la iglesia de Corintios, ¿no? Los corintios eran una iglesia que tenían todos los dones. Pablo habla acerca de las destrezas de la iglesia de Corintios de una manera excepcional. A esa iglesia le explica cómo se usan los dones, cómo se profetiza, cómo se evangeliza, cómo hace una cantidad de cosas, ¿sí? O sea que era una iglesia muy preparada. Si hoy había una iglesia que se iba a comer el mundo, que iba a conquistar, que iba a transformarlo, en el Nuevo Testamento de la iglesia de Corintios, ¿sí? De hecho, tiene 2 cartas y son de las más largas de las cartas paulinas que hay. Ahora, encontramos una causa que la iglesia no estaba creciendo porque estaban divididos, porque no se unían. Recuerde, crecer es salud, ¿sí? No mantuvieron el vínculo de la unidad. El vínculo de la unidad es el amor. No pudieron, y Pablo tuvo que reprenderlos. Y vamos a escuchar cómo lo reprende y qué es lo que pasa en esta iglesia, porque de aquí tenemos algunas cosas que aprender. Escuche lo que dice el versículo 17. Hay algo de lo que no puedo felicitarlos, ¿sí? Y son las reuniones que ustedes tienen. En vez de serles de ayuda, los perjudican. Parece ser que al estar juntos no podían. Había tanto ego, había tantas cosas difíciles, tanto individualismo, quizás había resentimiento, quizás había desacuerdo en tantas cosas que se la pasaban en contienda. Sí, uno de los enemigos más grandes que tiene la unidad es el egoísmo. El siguiente enemigo más grande que tiene es el individualismo. Hay una diferencia entre egoísmo e individualismo. El individualismo, el egoísmo es no querer compartir lo que tengo. Y el individualismo es creer que no necesito a nadie. Y en este mundo estamos en la época del individualismo a una manera que el mundo entero lo vive pensando solamente en sí mismos, ¿sí? Pero la iglesia tiene que ser diferente, les decía en el principio. Y Pablo le dice el versículo 18, para empezar me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia no se llevan bien, no lograban estar en unidad. Afortunadamente nuestra iglesia tiene muy buena unidad, tiene unos índices de unidad muy buenos, pero necesitamos reforzar esa unidad. Necesitamos que a partir del día de hoy o cuando usted y yo terminemos el día de hoy, quedemos inspirados para unirnos en las partes más pequeñas, a la persona que está al lado, unirnos en nuestros grupos, en nuestros hogares, en nuestras parejas, que de alguna manera pensemos, bueno, ¿cuál es mi siguiente paso para unirme a quien Dios dice que me una? Porque Él quiere que fortalezcamos los lazos de unidad. Escuche lo que dice entonces, no se llevan bien, se dividen en grupos y se pelean entre sí. Me imagino que las peleas eran, yo sé un poquito más que tú, yo sé un poco más del otro, yo tengo un don. No alcanzaban a compartirse, no había tanta humildad. ¿Ha visto usted algún hogar que sea así? Que no puedan y que de alguna manera no puedan encajar los dos como es y unirse porque hay algo que está pasando, hay egos que están subiéndose y muchas veces hay un ego mayor que el otro. Bueno, mire lo que dice. Yo creo que en esto hay algo de verdad, pero el versículo 19 nos da una clave muy interesante acerca de la unidad y la división. Y escucha esto, en realidad todo esto tiene que pasar, pero ¿cómo que la división tiene que pasar? ¿Cómo que hay momentos donde el desacuerdo tiene que pasar? ¿Para qué tiene que pasar? Mire lo que dice Pablo, para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Esto es muy interesante. Miren, a veces la discordia tiene que pasar y Dios intenta que con la discordia no solamente pasemos un momento difícil, Él lo sabe, pero Él intenta que cada uno sepa quién está siguiendo a Cristo o cómo está siguiendo a Cristo cada uno. Ahora, no solamente quiero referirme a las personas que cuando están divididos por alguna razón en alguna situación o no se unen, no porque se tengan solamente que ir de la iglesia o porque se tengan que ir de la iglesia, sino porque esto define en el camino del creyente si yo estoy caminando bien o no. Si yo camino en falta de unidad con mi esposa o con mis hijos, o si mis hijos caminan o en la iglesia, en la célula, en lo que esté, yo tengo que parar y pensar qué es lo que me está deteniendo en unirme. Tengo que bajar las herramientas, tengo que bajar las armas y decir, me voy a unir.
¿sí? Entonces, mire qué interesante lo que dice Pablo aquí. Dice, para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Entonces, me encantaría que si usted hoy comprende que de alguna manera no se logra poner en unidad con su esposo, con sus hijos, en su pareja, en su célula, en su trabajo o en su iglesia, usted pueda pensar, ¿será que estoy siguiendo a Cristo correctamente? ¿Será que algo está pasando y tengo que volver al camino? ¿Sí? Piénselo en eso. La idea de hoy es inspirarnos a que podamos seguir a Cristo, a que podamos tomar otra vez el camino y podernos alinear conforme a Él. Recuerde lo que Él dice, Él y yo, el Padre y yo, uno solo somos. Y para Jesús la unidad es supremamente importante. Lo vamos a ver en unos minutos también. Entonces le dice a la iglesia, mira, esto es para que sepamos quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Ahora, esto no solamente le pasó a la iglesia de Corintios, también le pasó a la iglesia de Gálatas. En Gálatas 5, capítulo 5, versículo 14 y al 16 nos dice, porque toda la ley se resume en este solo mandato. Miren, el propósito de venir a la iglesia, el propósito de caminar con Cristo es amar a Cristo. Amar a Cristo significa obedecerlo. Cuando nosotros entendemos y una persona quiere traducir la palabra amar a Cristo, tiene que traducirla con la palabra obediencia. Algunos se preguntan, me dice, pastor, ¿qué significa amar a Cristo? En pocas palabras no significa decirle eres lindo, eres bello, eres hermoso. Significa obedecerle. Entonces repita conmigo, amar a Cristo es obediencia. Sí, y eso todos los teólogos, toda la cristiandad debería saberlo y están alineados en el mismo concepto. Entonces, mire lo que dice en este versículo, porque la ley, toda la ley se resume en este solo mandato. Pablo le tiene que recordar a la iglesia de Gálatas por qué existen, por qué están en la iglesia y cómo significa amar. Y dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15. Tengan entonces cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Es interesante cómo Pablo, que habla del vínculo del amor, llega y puede decirlo que el no amarnos a nosotros mismos genera que nosotros nos destruyamos. Entonces, piensen esto. La iglesia, Jesús dijo, construiré mi iglesia. La iglesia que yo voy a construir va a pasar por momentos muy difíciles. Va a inclusive llegar hasta las puertas del mismo infierno. Pero el infierno no va a prevalecer sobre la iglesia. Va a continuar. Nada va a detener la iglesia. Y es claro que siempre que la iglesia ha sido perseguida, le pasa algo. Le pegan por fuera y la iglesia se expande. La iglesia en este momento, por ejemplo, que hay en Afganistán, la iglesia perseguida se está expandiendo. Es interesantísimo ese movimiento, porque todo lo que uno usualmente le pega simplemente se deshace y no se multiplica. Pero la iglesia funciona de una manera contraria. La iglesia, cada vez que la intentan destruir, cada vez que la intentan perseguir, cada vez que la intentan dañar, la iglesia tiene un concepto que es o tiene un principio que se multiplica. Saben que hoy el gobierno de China está intentando, ya no saben qué hacer más con la iglesia cristiana, ¿sí? O con los creyentes en China, y no saben qué hacer porque se les está multiplicando. Ellos están intentando parar el movimiento y le cierran las iglesias y la gente se mete por debajo, se hacen una iglesia subterránea, la gente se mueve, se va de país, se mandan Biblias, todo el mundo pone su enfoque y la iglesia se multiplica. Pero entonces, ¿cuándo se destruye la iglesia? La iglesia se destruye desde adentro, ¿sí? Y eso para mí ha sido un principio de vida, saberlo, y para mí ha sido una de las cosas más importantes. Lo que más tenemos que cuidar nosotros es lo que hay acá. La iglesia se tiende a dañar desde adentro. ¿Y cómo se daña desde adentro? Cuando los miembros de la iglesia no se unen. Y Pablo lo está hablando acá, por eso le tiene que recordar a la iglesia de los Gálatas que cuidado con pelear y cuidado con la división entre ellos. No solamente en no estar de acuerdo con el pastor, no, estamos hablando de inclusive en no estar unidos en sus hogares, no estar unidos en la casa, no estar unidos como grupo, no estar unidos en su corazón como Dios, porque es muy fácil
estar hablando de Dios y no estar unido en una misma visión a Él. ¿Sí? Hay gente que me dice, pastor, lo quiero mucho, pero me voy de la iglesia. Me ha encantado ese, siempre me lo han dicho. Ay, yo lo quiero tanto, pero me voy de la iglesia. Y eso tiene que ver con que su corazón está dividido. Y uno diría, no me quieres tanto. ¿Sí? Cuando el esposo le dice a la esposa, mira, te amo con todo mi corazón, pero me voy con otra. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que está dividido, está en dos visiones totalmente diferentes. No es amor. Pablo dice, cuidado con eso. Ahora, mire lo que dice el versículo 16. Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Mire qué interesante. La división y el no unirnos satisface nuestros propios deseos. ¿Sí? Vamos a ver. Hay miles de razones para no unirse a Dios o para unirse a la pareja. De hecho, hay miles de razones para pelear. ¿Sí? Yo recuerdo en mi matrimonio peleamos por la lámpara encendida durante la noche. A ella le gustaba, a mí no me gustaba, porque el coche lo parqueábamos en un lugar. A ella le gustaba una cosa, le gustaba la otra. Hay miles de razones, porque la camisa está planchada, porque no está planchada, porque el pantalón está así, porque no es así, porque las gafas, porque la comida se hizo más tarde, más temprano. Hay miles de razones para pelear y solamente una razón para estar unidos y no pelear: la paz. ¿Es así o no? Hay miles de razones para que usted deje su trabajo. Es muy lejos, es muy tarde, son muchas horas, es muy poco el dinero, es mucho lo que tiene que hacer, lleva mucho tiempo allí, hay mejores trabajos, hay miles y hay solamente una razón para mantenerlo. ¿Cuál es? Su dinero. ¿Es así? Hay miles de razones para dejar la vida cristiana. Es muy difícil, hay que levantarse, hay que hacer, ahí no hacerla. Y la única razón, la salvación. Todo en la vida es así. La unidad es exactamente igual. Hay miles de razones para no estar, para estar divididos. El color, el techo, la manera de hacer, la manera de hablar, la manera de cantar, la manera de caminar. Hay miles de razones para no estar divididos. No me gusta simplemente porque es cuestión de gustos. Y solamente una razón para estar unidos es la unidad. Es lo mismo en la vida cristiana. Es lo mismo en la vida espiritual. Entonces Dios está muy interesado y sabe que nosotros y quiere que nosotros estemos unidos. Ahora voy a transportarlo en este momento a uno de los momentos más significativos en el libro de Juan, y es el capítulo 17 de Juan. Y antes de leer lo que voy a leer, quiero decirle qué pasó allí. El libro de Juan, en el capítulo 17, registra la oración de Jesús antes de dejar la iglesia y antes de irse y ser arrebatado a los cielos. Y si usted piensa que tiene que hacer antes de salir de su casa y dejar a sus hijos, usted diría que les va a dar las recomendaciones más importantes. Entonces, en este Juan 17 encontramos las recomendaciones más importantes de la iglesia. Quiero que piense y escuche la oración de Jesús hacia el Padre. En este versículo solamente lo vamos a escuchar, pero note, mire, Jesús antes de irse no pidió que la iglesia fuera más fuerte, que tuviera más finanzas, no pidió que los miembros fueran más bonitos, más gorditos, más bajitos, no dijo que los miembros fueran todos gringos, ni que los miembros fueran todos latinos, no dijo que los miembros fueran más capaces, más fuertes, que tuvieran más trabajo, que los miembros fueran más saludables. Ninguna de esas cosas fue pedida por Jesús antes de salir de este mundo. ¿Sabe qué fue pedido por Jesús? La unidad. Ahora, si usted se pregunta por qué Jesús pidió la unidad antes de salir de este mundo y antes de dejar la iglesia, como la última oración que hizo por la iglesia que tenemos presente, es porque es muy significativo para él. ¿Estamos? O sea que la unidad tiene que ser clave. Tenemos que desencajar o desvelar qué significa la unidad. Escuche lo que dice Juan 17, 21. Para que todos sean uno. Vamos a leerlo todo, ¿sí? Ponga sus ojos allí y vamos a leerlo juntos. Para que todos, vamos a leerlo una vez más. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Bueno, esto es un buen coro, ¿no? Vamos a comenzar de nuevo, pero todos a una sola voz. Ojo, vamos a ponernos en pie para leerlo. Venga.
Vamos a hacerlo y vamos a leerlos con firmeza y creyendo y acompañados de ese grupo de alabanza que está allí presente todos. Vamos a leerlo todos juntos. Muy bien. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Dele un aplauso al Señor. Puede sentarse. Escuche lo que dice el Señor. Él dice: todo lo que oro, Señor, es para que ellos estén unidos. Miren, van a venir tiempos difíciles y se van a multiplicar. Vino la pandemia, nos multiplicamos. Van a venir tiempos de persecución donde las cosas no salen bien. Viene, nos multiplicamos. Va a venir enfermedades, nos multiplicamos, nos agrupamos. Van a venir tiempos de conocimiento, nos agrupamos. Va a venir el tiempo de la dificultad, nos multiplicamos. No hay ningún problema, crecemos. Cuando digo multiplicarnos o crecemos, estoy hablando de salud, ¿sí? Y estábamos hablando también de número, pero sobre todo quiero que entienda salud. Crecemos como iglesia, ¿sí? Y eso es lo que vemos. Hemos crecido hacia un lado, hemos crecido hacia arriba, hemos crecido en muchísimos aspectos. Somos una iglesia más saludable de lo que éramos hace un año, de lo que éramos hace 2 años. Dios lo ha ido haciendo. Pero ¿qué es lo que tenemos que mantener? La unidad. ¿Qué tenemos que mantener? La unidad. Ahora, no solo aquí y desde el púlpito, porque yo estoy unidos a ustedes y ustedes están unidos a nosotros, pero en sus hogares. Tenemos que destilar humildad y unidad, que cuando nos abracen, olamos a unidad. Tiene que ser. Miren, a veces me preguntan que si pueden hablar con alguien en Madrid, y por supuesto, ellos y yo somos uno solo. Los líderes somos uno solo. Nosotros intentamos, es como si hablaran con nosotros. No somos más importantes ni menos importantes. Es como con Sandy, es como hablar conmigo. Sí, será diferente la manera de aproximarse a ciertas cosas, pero es exactamente lo mismo. La unidad es importantísima en su vida, esencial en su vida. Entonces, algunos enemigos de la unidad son el egoísmo, le decíamos ahora, que era el no compartir lo que tenemos. Cuando la iglesia es egoísta o cuando somos egoístas, no queremos compartir de lo que tenemos con los demás. ¿Y compartir qué significa? Amor, no solamente dinero, sino compartir significa afecto, muchísimas cosas. El conocimiento, ¿sí? O simplemente creer que somos dueños de la verdad. Eso es el individualismo. Hace 15 días Emma habló y dijo: miren, veo individualismo. Y yo, ¿dónde lo estará viendo? ¿Y cómo podemos solucionarlo? Vamos a trabajar entonces en el individualismo. ¿Y qué es el individualismo? Cuando yo creo que lo puedo hacer solo yo, que no necesito a nadie, ¿sí? Y Dios le entristece porque Él quiere ver un pueblo, Él quiere ver una familia. ¿Ha notado usted que Dios quiere hacer una familia? ¿Sí? Cuando vemos, siempre habla de una familia, ¿no? Habla de un matrimonio, habla de una familia. El otro es el resentimiento. Mire, la iglesia necesita perdón. Para tener vida de iglesia se necesita el perdón, porque Dios ha hecho intencionalmente que vivamos entre unos y otros y que entre nosotros nos vayamos limando. Dice la Biblia que el diamante con diamante se lima y el hombre con el hombre se lima. Necesita, es esencial el perdón en la iglesia. Y por eso es importante que entendamos que es un enemigo. El desacuerdo, hay muchas cosas en las que no vamos a estar en acuerdo. Y eso es normal. Miren, les voy a contar, el acuerdo o las cosas en las que estamos de acuerdo es como una pirámide. En la parte de arriba están las cosas que no son negociables. ¿Qué no es negociable? Que Jesucristo es el Señor. Si alguien me dice Jesucristo no es el Señor, te tengo que decir que no es negociable. Pero otras cosas que son negociables, por ejemplo, es vengo a la iglesia con falda o con pantalón. Eso es negociable, como usted quiera. Unos dicen hablo en lenguas, otros dicen no hablo en lenguas. Es negociable. Aquí hablamos en lenguas, pero si usted no dice, no hay ningún problema. Ahora, hay otro aspecto que es irrelevante. ¿Sí? ¿Y cuál es el aspecto irrelevante? ¿Qué hago entre semana? ¿Voy al gimnasio o no voy al gimnasio? Es irrelevante, ni peleamos por eso. Entonces, en las cosas que tenemos en común, que no son negociables, mantenemos la unidad. Y en las cosas que no son que son negociables y que son irrelevantes, mantenemos el respeto. ¿Sí? Entonces, es importante que usted y yo lo entendamos para que podamos seguir. Entonces, voy a hablarle de 5 cosas que logramos o 5 frutos de la unidad. Recuerde lo que él dijo: cuando están unidos a mí, ustedes van a llevar mucho fruto. Y el primero es: demuestro que sigo a Cristo.
Cuando usted sigue o cuando usted se une, sigue a Cristo. Repita conmigo, sigo a Cristo. Y es una de las cosas más difíciles que pensamos que se pueden alcanzar, sin embargo es de las más fáciles. Mire, usted piensa, ¿cómo seré un buen representante de Cristo? La iglesia, la Biblia dice que usted solo tiene que unirse a Él y ya es un buen representante. No es tan difícil, pero ¿cómo se alcanza? Con la unidad. Cuando usted entonces se une y cuando usted practica todas estas cosas, vamos a ver allí, nos los van a poner los chicos en algunas cosas para que usted note esos 5 frutos de la unidad. El primero es demostrar que sigo a Cristo. Mire, la división siempre fue una marca satánica. ¿Sí? Escuche, la división es una marca satánica. ¿Cómo así, pastor? ¿De verdad? Claro que sí. ¿Qué fue lo que hizo Satanás en el cielo? ¿Qué hizo? Dividió. ¿Qué es dividir? Romper la unidad que había. Dividir o romper la unidad es lo mismo que no mantener la unidad. ¿Sí? Entonces, la división es una marca satánica. Satanás, ¿qué va a hacer en un hogar? Va a llevar matar, robar y destruir. ¿Y cómo se roba, se mata y se destruye? Cuando se divide. De hecho, los grandes hombres de las grandes batallas, los grandes estrategas del mundo saben, divide y vencerás. Darle a la cabeza y entonces todo el pueblo se va a esparcir. Es lo mismo que pasa con la división. En un hogar donde se divide el esposo y la esposa y no tienen un mismo sentir, hay entonces división. Hay una marca satánica, no es una marca celestial. De hecho, la marca celestial es unidad. ¿Sí? Y lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, lo que hizo Satanás fue dividir y separar al hombre de Dios. Esa fue la primera gran división. Por eso se tiene que pensar, ¿cómo así que si yo me uno voy a demostrar que sigo a Cristo? Bueno, mire, Juan 10:30. Quiero darle este versículo que es interesante. Dice, yo y el Padre uno somos. Mire que cómo veía Jesús la unidad. Yo y el Padre uno somos. Ahora, mire lo que pasa después de que se unen. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Es interesante que cada vez que Jesús habla de unirse a Él, de estar en unidad, el enemigo quiere de alguna manera dividir. Se lo planteo de esta manera. Algunos de ustedes que están comenzando a caminar con Cristo se están queriendo unir a Él. ¿Cómo se unen? Vienen a la iglesia, están comenzando sus proyectos, comenzaron a limpiar su vida, comenzaron a dejar el alcoholismo, algunos dejaron otras situaciones pecaminosas, otros dejaron las drogas, otros se están comportando bien y de repente viene un deseo por dividirlo, ¿sí? Por dividirlo de un propósito, no solamente de una persona, sino dividirlo, apartarlo de algo. Cuando usted ayuna, lo primero que usted dice, hoy no voy a comer nada. De repente viene una persona para dividirlo de ese propósito. Nunca le ofrecen una galleta a las 3 de la tarde y ese día le ofrecen 3 y 4 galletas. Oye, estaba pensando en ti. ¿Quieres una galleta? Para que dividas tu propósito de Dios. Entonces, la división no solamente es en el hogar, no solamente de persona a persona, es de propósito. ¿Sí? Dios es un Dios de unidad. Y si yo mantengo la unidad, voy a mostrar que soy de Jesús. Voy a mostrar que soy un seguidor de Jesús. Es interesante. Tan fácil, Señor, tan fácil. Yo pensé que tenía que ser santo, hiper mega santo y no volver a pecar. Digo, no, tranquilo, déjame lo del pecado, yo voy a trabajar contigo. Pero tú mientras tanto tienes que unirte a mí. De hecho, se deja de pecar cuando yo me uno a Cristo. Cuando usted se une a Cristo en oración en la mañana, usted recibe fuerza porque está unido a Él. Pero cuando usted no se une a Cristo en oración en la mañana, usted se le va quitando la fuerza que tiene. Por eso muchas personas que están en una situación, están creciendo y de repente hay unas caídas. ¿Por qué cayeron? Porque se dividieron de Cristo. Entonces la unidad es muy importante. Entonces mire lo que dice Jesús al declarar que Él y es uno somos. Ahora, cuando yo me uno a la autoridad de Jesús, yo me estoy uniendo a su propósito. Y esto demuestra que estoy en unidad con Él. Vamos a Juan 13:35. Entonces, el amor de la iglesia se demuestra en unidad. ¿Qué hace la iglesia? Une matrimonios. La iglesia repone, mantiene matrimonios. La iglesia llega a un hogar y dice, mire, tranquilos, vamos a unirnos, y poco a poco los va uniendo y va haciendo la obra, una obra que los transforma.
pero el enemigo lo que hace es lo contrario, ¿sí? Porque es una marca satánica. Pero para muchos, el gran reto de demostrar a Cristo es más fácil de lo que parece. Simplemente tiene que unirse. Únase a Cristo. Unirse es obedecer. Juan 13:35, escuche lo que dice: el amor que tengan unos por otros. Repita conmigo: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo. ¿Cuál es la prueba? El amor que tengan unos con otros. Ahora, le pregunto, ¿cómo puede usted amar sin unirse? ¿Se puede amar sin unir? Es imposible. Entonces, la unidad de la iglesia, el vínculo de la unidad. Vamos a decir esto, son mis dos manos. Si yo le echo un pegante a mis dos manos, queda pegada. Eso se llama el vínculo, ¿sí? Lo que me une, lo que une a una persona en la iglesia, o lo que une a Cristo a una persona, es el vínculo del amor. Escuche, entonces lo que dice, voy a traducirles esto. El vínculo del amor, la unidad en la iglesia que ustedes tengan, es la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. La unidad en la iglesia le muestra al mundo que somos sus discípulos. La unidad no es uniformidad. Uniformidad es que todos salgamos vestidos iguales. Unidad es que todos caminemos hacia un solo propósito. Aunque usted tenga una camisa roja, una camisa blanca, una camisa gris, no importa. Unidad es una cosa que destila el corazón de aquel que está con Cristo. ¿Sí? Entonces es súper interesante entender que cuando uno de los frutos de la unidad es que yo demuestro que sigo a Cristo. Entonces le hago la pregunta: ¿está usted demostrando que sigue a Cristo? Ahora, a usted lo van a ver saliendo de la iglesia, y no es que salgan cantando para que la gente crea que está, no, es que hay algo que pasa en el corazón internamente cuando la gente está unida. Por ejemplo, un joven que se une a su mamá en obediencia, ¿qué dice la gente? Yo los veo unidos. Esa relación entre hijo y madre es tan buena. Me gustaría algo como eso. Uno ve una pareja que está unida en un solo propósito, así tengan desacuerdos, pero si están unidos en el propósito correcto de Dios, la gente dice: me gusta ese matrimonio. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver unidad. El mundo está dividido. Usted va y abre una película, un Netflix, y lo que está mirando es una pareja siendo infiel. Hay división. O están mirando otra cosa, está viendo gente dividida del propósito principal de Dios. Esta gente que quiere hacerse rica dejando a los demás a un lado por sus propios intereses, egoísmo, individualismo. ¿Lo comprendemos o no? Entonces, lo primero que marca el primer fruto de la unidad es demostrar que sigue a Cristo. Entonces, si usted hoy ama al Señor Jesús y quiere y necesita mostrar, usted sabe que al unirse va a mostrar unidad. Muestre la unidad que tiene y se verá claramente que usted está seguido a Cristo. No es: uy, me encanta la iglesia. No se trata de esa unidad. Se trata de algo que sale de su corazón. Hay momentos donde yo he estado con mis hijos muy unidos y hay momentos en que no. Y casi siempre tiene que ver con la obediencia. En los mejores momentos, cuando ha habido obediencia y ha habido unidad, se nota una vida súper especial. Y la gente dice: wow, mira, qué momento tienes tan especial. Eso pasa en los hogares, en los matrimonios, en todo. Entonces, estar unidos demuestra que seguimos a Cristo. ¿Sí? Segundo fruto, que quiero llevarlo: estar unido me vuelve generoso. Repita conmigo: me vuelve generoso. ¿Sí? El egoísmo es una de las consecuencias más graves que tiene el pecado. El pecado de lo que ocurrió, de la gran división que ocurrió en el cielo y que Satanás creó, fue una de las graves consecuencias. No solamente el pecado, sino las grandes consecuencias es que separó al hombre de Dios y lo volvió egoísta. Lo volvió que pensara en sí mismo, que se quisiera enriquecer, que solamente pensara en su placer. Lo hizo individualista. Eso fue directamente desde el cielo. Y no se puede seguir a Cristo sin ser generoso. Usted no puede seguir a Cristo sin dar. Ahora, no estoy hablando solamente de finanzas.
Estoy hablando con las finanzas incluidas. No hay una persona que pueda seguir a Cristo sin dar. ¿Por qué? Porque Cristo es un Dios generoso. Cristo es generoso. De hecho, la misma esencia de la personalidad de Jesús es generosa. Dice la Biblia que tanto amó Dios al mundo que dio. Y siempre en el corazón del hombre fue creado para eso. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces nos volvemos egoístas? ¿Por qué no somos capaces de ser generosos? Y quiero que piensen esto, es algo que estamos pensando mal. Es algo que está mal, es una mala información de nuestra vida. ¿Sí? Por eso somos individualistas y egoístas. Por eso no nos podemos unir. Vaya conmigo a Génesis 2:18 y vea esta paráfrasis. Dice el Señor, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? No es bueno que el hombre esté solo. Y aunque esto se aplica para el matrimonio, quiero que sepa esto, se aplica para todo. Usted sabe que los monjes de monasterios y aquellos que fueron ermitaños no tienen una base bíblica. ¿Por qué no tienen una base bíblica? Porque la vida cristiana se vive con otros. De hecho, quiero que sepa esto, y hay una gran ironía entre muchas personas. Hay gente que dice, hay muchos que dicen que son cristianos sin iglesias. Un cristiano sin iglesia es un cristiano, es como un brazo sin cuerpo. Usted no puede funcionar. Si a mí me quitan el brazo y me lo colocan fuera de mi cuerpo, él deja de funcionar inmediatamente. Un cristiano sin iglesia, sin un lugar donde compartir la vida, es un cristiano que no tiene vida y que no es cristiano. Es una ironía y uno encuentra muchos creyentes. ¿Cuál es el problema? No se quieren unir. Hay muchos creyentes hoy afuera en el mundo que dicen, yo soy del parte del cuerpo de Cristo, yo soy creyente, pero Dios no intentó o no intenta o no quiso que la iglesia, que el creyente estuviera fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. De hecho, pregúntese, ¿por qué lo metieron en una iglesia con gente parecida y Dios le da una familia tan grande para que usted comparta? Por eso Dios hizo la familia, para que usted comparta. Por eso hizo el hogar, para que usted comparta. Para que compartir, ¿qué significa? Que usted sea generoso. La meta de Dios a través de la vida y de la unidad es que usted dé, que usted sea generoso. Miren, dice que se casan los tuertos, se casan los calvos, se casan los cojos, se casan los flacos, se casan los gordos, pero ¿sabe quién no se casa? Los egoístas. Y tiene mucha razón. ¿Ha visto una persona que vive por mucho tiempo solo? No quiere unirse a nadie porque solamente está pensando en sí mismo. De hecho, aquellas personas que han pasado muchísimos años solos comienzan a decir y les da más dificultad. Dijo, hombre, yo no me casaría porque si me caso, me tocaría compartir esto, me toca compartir el sueldo. Una de las principales peleas del matrimonio, ¿quién es? Compartir el sueldo. Hay parejas que fallan en su matrimonio porque no se unieron en las finanzas. Tienen unas finanzas unos, unas finanzas otros. ¿Qué les pasó? Falta de unidad. Y mire lo que dice, si ustedes no están unidos a mí, no pueden dar fruto. De hecho, el que no está unido no puede dar ningún fruto. ¿Se pregunta usted por qué muchos matrimonios no funcionan? Precisamente por eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la unidad? Me vuelve generoso, me obliga a dar o me obliga a darme a mí mismo. Muchas veces no es simplemente dar, es darme afectivamente a la otra persona, es darme emocionalmente a otra persona. ¿Por qué muchos padres no hacen lazos con sus hijos? Porque no se han querido dar a esas personas. Porque muchos hijos no hacen lazos con sus padres, porque en su corazón no son egoístas, piensan en ellos. ¿Por qué sigues fumando, hijo? ¿Por qué sigues consumiendo? ¿Por qué te sigues portando? Porque yo quiero, porque yo quiero, porque yo quiero, porque yo soy así. ¿Qué significa eso? Soy egoísta. Y el hijo que dice, vamos a hacerlo así, unámonos en esto, vamos a la universidad, vamos a hacerlo juntos de esta manera, ¿qué está diciendo? Me estoy uniendo a algo y estoy dejando de ser generoso, estoy dejando de ser egoísta y me devuelvo una persona generosa. Repita conmigo, generoso. Vamos entonces a Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3. Entonces, al ser
la consecuencia, el egoísmo del pecado, la generosidad es la consecuencia de la unidad. La generosidad es la consecuencia de la unidad. Mire lo que dice versículo 3. No sean egoístas. ¿No sean qué? Más bien, dice, sean generosos. Es lo opuesto a ser egoísta. No traten de impresionar a nadie. Es interesante que cuando hablamos de egoísmo, estamos hablando de impresionar y de mantener una imagen. ¿Sí? Casi siempre están manteniendo una imagen de que yo no soy egoísta. Y si preguntamos, ¿eres egoísta? No, yo no soy egoísta, yo lo doy todo. Siempre el egoísmo va acompañado de mantener una imagen porque no queremos que nos encuentren como egoístas. ¿Alguien quiere que le digan que es egoísta? Uno no quiere, uno piensa en eso. Por eso dice que el egoísmo va acompañado de impresionar a los otros. Miren lo que dice, sean humildes. El egoísmo va acompañado de la arrogancia. ¿Sí? Es decir, consideren a los demás como mejores que a ustedes. Es interesante esto. Cuando yo considero a las personas superiores a mí, yo estoy considerando, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo generoso. Cuando yo considero a la persona que está en autoridad superior, es decir, de respeto, yo estoy siendo generoso con esa persona. Cuando yo considero al esposo o a la esposa, estoy siendo generoso con esa persona. De hecho, la más grande problemática de los hogares y de las parejas es no ser generosos. ¿Por qué pelea? Porque tú no haces lo que yo digo. ¿Estamos? Porque tú siempre haces una cosa diferente, porque tú no me tratas bien, porque no me tratas mal. Y todo eso tiene que ver con no crecer, con ser infantiles. Versículo 4. No se ocupen solo de sus propios intereses. Qué interesante. Cuando usted es generoso, no se ocupa de sus intereses. No, es que yo quiero salir este fin de semana porque yo tengo rumba, porque yo tengo esto. Son sus intereses. ¿Por qué no piensan los demás? ¿Por qué un esposo le es infiel a una esposa? Por sus intereses. Por sus intereses sexuales, emocionales, lo que sea. Por sus propios intereses. Son los intereses los que nos hacen ver y ser egoístas. Vaya conmigo, ¿está conmigo? ¿Amén? Muy bien. Escuche lo que dice entonces, estamos en versículo 4. Sino también procuren interesarse en los demás. Procuren ser generosos. Tengan la misma actitud, versículo 5, que tuvo Cristo Jesús. Jesús es generoso. Él está diciendo, Pablo está diciendo, en Jesús no hay egoísmo, hay generosidad. ¿Qué hizo Jesús? Se dio a sí mismo. Y vuelvo y digo, no solamente financiera. Las finanzas muestran qué tan egoísta es usted o no. Pero cuando usted se da emocionalmente, uno puede encontrar gente que no es emocionalmente generosa. Y eso tiene que ver con no tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículo 6, pues aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Entonces, ¿qué nos detiene de ser generosos? Que le damos mucho valor a lo que no es importante. ¿O qué? Su opinión. ¿Qué más da si están en una opinión diferente? ¿Qué más da si el otro piensa así? No hay ningún problema, únase. ¿Qué más da si la idea no es tan buena? ¿Qué más da? Es que tiene que ser así porque así es lo correcto. Vale, listo. En el camino nos encontramos y lo miramos. Pero vamos a estar unidos. Yo espero que cuando en la iglesia nos equivoquemos, podamos estar unidos para devolvernos. No para decir, mira, lo hiciste así, lo hiciste asado, sino que vaya verdadera unidad. ¿Sí? ¿Qué más da? Si nos equivocamos, nos devolvemos. ¿Cuál es el problema? Cristo está con nosotros. Amén. Denle un aplauso a Dios. Venga. Muy bien. Tercer fruto. Experimento armonía. Repita conmigo, armonía. ¿Sí? Entonces, hemos visto que experimentamos el demostrar o demostramos que seguimos a Cristo, nos volvemos generosos, pero también, aparte de esos frutos, encontramos el experimentar la armonía. La armonía viene del acuerdo. ¿Sí? La armonía es un ambiente que percibimos, es algo que usted no ve. Y es algo que a veces es inclusive difícil de describir. Usted ve una pareja y dice, ahí no hay armonía. Hay algo que les falta. ¿Sí? Hay algo que le falta. No solamente no hay generosidad, sino que es que hay falta como una armonía. De hecho, mire, venimos a estos países, ¿saben por qué? Porque hay armonía.
Hay armonía en que en las finanzas de esos países son tan buenas, la gente no está continuamente alegando de una cosa o lograron vivir de unas buenas maneras porque lograron la armonía. La armonía es opuesto ¿a qué? A la guerra. ¿Ha visto una pareja dividida? ¿En qué está? En guerra. Están cansados, están agitados, están molestos, están continuamente diciendo, esto está difícil, no se logran unir para una cosa o para la otra. Cuando hay división, cuando no hay unidad, hay falta de armonía, hay cansancio, las familias no se ponen de acuerdo y no alcanzan nada juntas. ¿Por qué? Porque la división o el no estar unidos trae guerra y el estar unidos trae armonía. ¿Ha escuchado usted una canción como las que escuchamos hoy? De repente meten un grito, meten un ¡ah! Y ¿qué pasó? Todo el mundo se despertó y dijo ¡ah! ¿Qué pasó? Se le acabó la armonía. La armonía, la unidad trae armonía. ¿Hay armonía en su matrimonio? Sí, la armonía es lo opuesto a la guerra o hay guerra. Y uno puede ver los estragos de la falta de armonía en los hogares, en los países. Miren, en los países suramericanos, en muchos de los países no hay armonía y hay una guerra constante, financiera, una guerra emocional, una guerra. Hay gente que no tiene armonía. Armonía es igual a paz. Ahora, ¿de dónde viene esa falta de armonía? De nosotros. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 1. Y escuchen lo que dice. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Qué es lo que causa la falta de armonía en ustedes? ¿Qué es lo que causa las dificultades, el no unirse en ustedes? ¿Por dónde empieza una pelea? Bueno, él no lo va a decir. ¿Acaso no surgen de sus malos deseos que combaten en su interior? La división surge de no estar armoniosamente por dentro. Mire, hay algo que le pasa al creyente, que cuando conoce a Jesús se vuelve armonioso, es capaz de estar. El marido que no era capaz de estar en un hogar conoce a Jesús y experimenta vamos a decirlo como lo decíamos en Timoteo, ahora experimenta, practica, la sumisión a Dios. Llega al matrimonio y cae enseguida. Y yo, ¿qué pasó? Bueno, ahora estamos unidos. ¿Sí? Y se acaba que la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra nace de nuestro interior. La división, el no unirnos, nace de nuestros propios deseos. Piensen en eso en este momento, mediten eso. Medite en la guerra que hay quizás en su casa. Medite en lo que usted ve en las iglesias. Hay iglesias que tienen guerra por una teología. Hay miles de teologías. Hay cientos y miles de versículos por los que no estaban de acuerdo. Que si Adán tenía ombligo, que si no tenía ombligo. Eso es negociable. No pasa nada si no tenía ombligo. Pero Jesús es el Salvador. Por supuesto, eso no es negociable. Pero ¿dónde vino la armonía? En una sola visión. Entonces, ¿quiere armonía en su vida y en la vida con sus hijos? Tiene que tener unidad. Alguno se tiene que unir. Quiere la armonía. Hay padres que están continuamente peleando con los hijos y los hijos intentando hacer lo opuesto. Es que a sus hijos les falta armonía con sus padres y quizás a los padres con los hijos, o quizás esos hijos no están viendo armonía entre los dos padres. ¿Sabe que los hijos experimentan la armonía de sus papás como una canción? A veces creen que es que tienen que estar juntos para experimentar armonía. No, los hijos escuchan la música. ¿Ha escuchado usted un niñito, un bebé que está caminando de 3 años, de 2 años, que de repente escucha una canción y escucha un sonido raro, se tapa los oídos? ¡Ah! Cosa tan rara. No, ese es un sonido. Si ellos son capaces de identificar la desarmonía de una canción, ¿cómo creen que no van a ser capaces de identificar la desarmonía de una relación de sus padres? La misma manera, porque no hay unidad. Piensen en eso en ese momento, mientras que escucha lo siguiente. Versículo 2. Desean lo que no tienen, el egoísmo. Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan
para conseguirlo. Matar es intentar decir no me importa, desearía que se desaparezca. ¿Cuántas veces en la falta de unidad el joven ha dicho qué pereza si tuviera otro papá? La señora tan cansona se fuera de aquí. La esposa dice si este hombre tan horrible, tan raro se fuera, uy, cómo quisiera estar ahora soltero. O decimos en la iglesia por no unirnos, cómo quisiera estar en otra iglesia. Este pastor me cae gordo. ¿Sí? Es división. Estamos deseando y hasta matamos. ¿Por qué? Porque nos dijeron lo que no queríamos oír. ¿Quiere decir que la gente no se equivoca? Por supuesto, la gente se equivoca. Pero lo que nos mantiene unidos es el vínculo del amor. El grupo de alabanza, ¿me puede ir acompañando, por favor? Escuche lo que dice en la siguiente parte del versículo. Envidian lo que otros tienen. Envidian lo que otros tienen. A veces usted envidia la visión del uno o del otro, no le gusta lo que tiene, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Miren, en este versículo y en este capítulo, Santiago no está hablando de cómo comienza la guerra mundial. No, está hablando de cómo comienzan las guerras en nosotros, la falta de armonía. Está hablando de eso. La gran mayoría de las peleas que tenemos en mi hogar es porque no logramos unirnos en un solo deseo, en una sola opinión. Y tengo que ser honesto, pero es que es la de todos nosotros. Miren, de repente usted pone a dos personas que llevan sus vidas independientes por los últimos 25 años y los pone juntos, ¿qué va a tener? Gente que le da dificultad de estar unidos. ¿Por qué? Porque no hay cómo unirlos. Porque ahí tiene que haber una unidad única en ellos. Jesús tenía toda la razón cuando oró por la iglesia a que estuviera unida. Entonces, mire lo que sigue. Dice, envidian a que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Muchas veces lo que nosotros necesitamos viene o siempre viene por lo mismo que dijimos, estar unidos a Jesús. Usted tiene que estar unido a Jesús. La única manera. Va a tener todo lo que necesita si se une a Jesús. Muy bien, siga con los oídos bien abiertos porque el Señor me está escuchando. Versículo 3. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces, lo contrario a la unidad, en su base más profunda, escuchen esto, chicos, es placer. Saben, uno a veces comparte de Cristo y dices, ¿por qué no te comprometes más con Él? Y la respuesta, dicen, no estoy preparado. No, escuchen esto, vuelvo a retomar, no se me desubiquen. Hay personas que uno les comparte de Cristo y les dice, ¿quieres seguir a Cristo? Y la persona dice, no es mi tiempo aún. No, son solo excusas. Lo que quiere decir es, amo mi placer. Amo mi placer. Mi placer es mi deseo. Y cuando venimos a Cristo ya no puede ser más mi deseo, tiene que ser nuestro deseo, su deseo. Ahora que usted está comenzando o que está caminando con Jesús, es necesario que usted entienda que ya no es mi deseo, sino su deseo. Y eso hace que nosotros rompamos con el egoísmo. Por eso, cuando nos unimos experimentamos armonía, hay calma. Cuando se une en la autoridad, el hijo, el esposo con la autoridad y la esposa, hay calma, hay mucho calma en el hogar. No hay peleas, porque hay unidad. Cuando se une en un solo propósito, en caminar con Jesús, hay unidad. Hay muchos hogares que dicen, no, vas a la iglesia, ¿cuánto te vas a demorar? O ese Dios no me gusta que ores, y lo que hay es división. Pero si hay unidad, un solo sentimiento, entonces se acaba toda discordia, toda guerra, interna y externa.
Porque la unidad trae armonía. Dios les quiere dar armonía, nos quiere dar armonía como iglesia. Que nos vean y digan, wow, esa gente es un solo hombre. Sí. Mateo 18:20. Quiero que se ponga en pie mientras tanto. Mateo 18:20 dice, aquel versículo que hemos conocido muchas veces, y nos dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Recuerdo que hace muchos años venían mis 3 hijos en la parte de atrás y me dicen, papá, todos estamos de acuerdo en una sola cosa: llévanos a McDonald's. Fueron muy sabios en colocar ese versículo y traerlo. Pero Dios no quiere simplemente que querramos una sola cosa. Dios quiere que haya armonía. Esta palabra, más que estar en un solo deseo, compremos una casa entre los dos, tengamos un solo trabajo, tengamos hijos, casémonos. No está hablando de eso. Está hablando de tener una armonía, de tener armonía entre Dios y entre nosotros. Y la armonía es difícil de describirla. Usted simplemente dice, están como juntos, se ve bien, es algo como químico. Eso es la armonía. ¿Tiene usted armonía? ¿Tiene usted armonía con Jesús? Uno ve jóvenes y uno dice, Jesús y el joven uno solo no son. Y uno puede ver, ahora muchos aparentan la armonía porque hablan bien, hablan un lenguaje cristiano, y uno dice, sí, lo que dice es correcto, pero no destela, no suelta armonía. ¿Sí? ¿Escucha lo que dije? Hay muchos que hablan muy bien. En momentos hablamos y nos referimos muy bien, pero de repente digo, sí, está correcto todo lo que habla, pero hay algo que falta. Falta la armonía. Cierre sus ojos, ¿sí? La unidad trae un fruto muy especial. Primero, que demuestres que sigues a Cristo. Segundo, te vuelves generoso. Y tercero, experimentas armonía. Yo te quiero invitar a que te unas con Jesús. ¿Cómo te unes con Jesús ahora? Pídele en este momento desde tu corazón: Padre, yo quiero ser uno contigo. Señor Jesús, quiero ser uno. Quiero ser tan transformado que pueda ser uno entre tú y yo. Señor, aquí está tu iglesia y tú oraste para que estuviéramos unidos. Te pedimos perdón si hemos sido enemigos de la unidad, porque somos egoístas, individualistas. Quizás nos hemos resentido, quizás hemos estado pensando en otras cosas, en nuestro propio reino, y no nos hemos puesto en acuerdo. O quizás tenemos contienda, porque quiero saber y quiero decir que yo soy el que mando, porque yo tengo que figurar. Pero hoy te pido en este lugar que me perdones y que me limpies. Joven, pídele perdón a Dios si no has estado en unidad con tus padres. Si continuamente piensas que tus padres están equivocados, pídele perdón. Señor, quiero unirme. Ahora quiero aprender a experimentar la armonía en mi casa. Reconozco que muchas veces es por mí. Reconozco que muchas veces es porque yo no doy el lugar a la armonía como se requiere. Reconozco que la falta de armonía en mi hogar es por mi falta o por mi querer de tener placer y de vivir lo que a mí me parece. Pero hoy, esta mañana, me arrepiento. Esta mañana me arrepiento delante de ti. Perdona porque me he ocultado en mi temperamento y digo, soy flemático.
me he ocupado en el que tengo una posición, me he ocupado en el que así soy yo, me he ocupado en tantas cosas. Y la verdad es que he estado dividido en mi corazón. Pero esta mañana vengo a romper y a que se rompa el individualismo en mi vida. Hoy quiero volver a la esencia que es la iglesia, que tú me llamaste para que estuviera unidos a otros. Y no me dijiste que íbamos a estar muy bien o muy mal. Me dijiste que intentara estar unidos, que mantuviera el vínculo de la unidad, que me recordara que la gran comisión se cumple con el gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdóname porque me ha faltado, perdóname porque no lo he sabido hacer, perdóname porque no lo he logrado, perdóname porque ni siquiera lo he pensado que es importante, pero para ti es importante y tú sabes por qué. Y aunque yo no lo vea, y aunque por el pecado yo crea que lo importante es lo que yo pienso, a ti te importa la unidad. Y por eso me rindo como iglesia y levanto mis manos como creyente para decirte: me uno a ti, Señor, me uno a ti, me uno a ti, Señor, me uno a ti, me uno en mi hogar, me uno en mi pareja, me uno a ti. Quiero ser uno como tú y el Padre son. Quiero que me vean a ti, te vean a ti, me vean a mí, te vean a ti. Quiero decirte, Señor, que mi hogar sea unido en finanzas, en emociones, en sentimientos, en visión, en conceptos. Quiero ser un hombre de armonía. Quiero ser un hombre y una mujer generosa. Quiero ser un hombre y una mujer que sepa y que muestra que camina contigo. Aquí estoy, Señor. Perdona mi egoísmo, Señor, y llévame más alto. Y quítame todo lo que viene, toda consecuencia que viene por mi egoísmo. En el nombre de Jesús, quita la maldición. Límpianos, Señor. Limpia los hogares. Limpia los hogares.